Amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que muy pronto podamos estar todos en este lugar adorando juntos a nuestro Señor y disfrutando del compañerismo los unos con los otros, de nuestras hermanas en Cristo y nuestros hermanos en Cristo. Aquellos a quienes amamos profundamente, realmente nos resulta un poco difícil estar en este lugar con un auditorio vacío y esperamos que muy pronto podamos estar todos nuevamente congregados en este lugar y poder servirnos, poder ayudarnos, poder motivarnos los unos a los otros, ¿verdad? Al mismo tiempo damos gracias a Dios porque Él nos permite llegar hasta ustedes por este medio y exponer su palabra el día de hoy, así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de utilizar las redes sociales para seguir proclamando su palabra. Y el día de hoy vamos a regresar a nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, la serie del Evangelio de Dios, en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Y antes de pasar a Romanos 9, 4 y 5, quiero recordar un poco el contexto de Romanos 9, 1 al 3, en que el apóstol Pablo defiende su posición ante aquellos que lo estaban atacando, aquellos que lo estaban atacando diciéndole que él había traicionado las tradiciones, había traicionado la fe judía, había traicionado a su pueblo, y él les demuestra en Romanos 9, 1 al 3, su amor, su profundo amor por todos aquellos que eran sus compatriotas, ¿verdad? Antes de pasar a exponer la palabra de Dios, me gustaría leer todos estos versos, empezando desde el verso 1, para recordar lo que vimos la primera semana. Voy a leer Romanos 9, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar a exponer la palabra de Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias porque en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio de las epidemias, tú nos sostienes, somos tu pueblo. Y Señor, confiamos única y exclusivamente en ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra confianza. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en ti estamos seguros, Señor. Por eso, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y esperamos que, Señor, tú nos abras nuestros ojos espirituales, tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir el mensaje de tu palabra en esta hora y que ella penetre hasta lo más profundo y nos transforme y nos moldee a la imagen de Cristo, tu amado Hijo. Damos gracias por esta oportunidad y pedimos tu bendición para tu pueblo donde quiera que él esté. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Bendice tu pueblo a lo largo y ancho del mundo. Y rogamos, Señor, que en tu gracia tú guardes tu pueblo. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Algunos consideran un acto de amor el ocultarle a sus seres queridos cualquier verdad que podría causarles dolor. Algunas veces me han preguntado: pastor, ¿usted cree que debo decirle a mis padres o a mis hermanos que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿Debo decirles que abandoné el catolicismo romano? Algunos sienten verdadero temor de ofender a sus familias, porque para la mayoría de las personas hispanas el catolicismo forma parte de la cultura, de la cultura familiar incluso. Y al abandonar el catolicismo romano se convierte en una especie de ofensa, una especie de traición a la tradición familiar de generaciones. Familias se separan.
padres abandonan hijos, hijos abandonan padres. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero amor debe estimularnos a decirles la verdad, a proclamarles la verdad, para que ellos sean conscientes de cuál es su verdadera condición espiritual y conozcan el verdadero camino de salvación. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo. Y eso es lo que vemos aquí en Romanos 9, 1 al 5. Después de afirmarles su propio amor por su pueblo, ahora en los versos 4 y 5 el apóstol Pablo les recuerda a los judíos el gran amor que Dios ha demostrado por ellos y le demuestra algunos de los privilegios que Dios le confirió. Eso es lo que vemos aquí en estos dos versos, en Romanos 9, 4 y 5. 9 privilegios que Dios le había conferido a la nación de Israel. ¿Cuáles son esos privilegios? Bueno, en estos versos el apóstol nos explica estos 9 privilegios uno a uno muy detalladamente. En primer lugar, vamos a ver en el verso 4, comienza diciendo así, que son israelitas. O sea, la referencia aquí es obviamente al Israel étnico. Se refiere al pueblo de Israel. Ellos eran los descendientes físicos del patriarca Jacob, ¿verdad? Jacob, a su vez, fue el hijo de Isaac, el hijo de la promesa. Y Isaac fue el descendiente del patriarca Abraham. Ahora, fue el Señor, fue Dios mismo quien le cambió el nombre a Jacob, según vemos en la Escritura en Génesis 32, 28. Se nos dice ahí, Génesis 32, 28, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, la mayoría de los teólogos coinciden que aquel varón que estaba luchando con Jacob aquel día era una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible y tangible de Cristo en el Antiguo Testamento. Era una manifestación visible y tangible de Cristo en el Antiguo Testamento. De hecho, Jacob estuvo consciente de que él había visto a Dios. Y eso lo testifica él mismo en sus palabras de Génesis 32, 30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Y el término Peniel significa el rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y me fue librada mi alma. El pasaje, el contexto nos revela en Génesis 36, 26 al 28, que Jacob luchó con un varón en Peniel. Luchó con un varón, hasta que éste lo bendijo y le cambió su nombre. Le cambió el nombre de Jacob, que significa el que suplanta, y esto era lo que era Jacob, ¿verdad? Un hombre suplantador. Recuerden que Jacob fue el que engañó a su padre para tomar la primogenitura de su hermano. Vemos eso en Génesis 27, 1 al 19. Jacob suplantó a su hermano y tomó la bendición de su padre en lugar de Esaú, su hermano. Dios, en este contexto, le cambia el nombre de Jacob por Israel, que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha. Y aquí vemos algo que nos llama mucho la atención, y es el hecho de cómo en el propósito de Dios, porque la Biblia nos dice que Dios había escogido a Jacob desde antes de nacer, y cómo Dios estaba obrando en Jacob y lo estaba transformando para convertirlo en el hombre que Él quería que fuera, la persona que Él quería que fuera. Ahora, fue de este Jacob que ahora Dios lo llama Israel, lo nombra Israel, a quien nacieron 12 hijos, de quien se conformaron las 12 tribus de Israel, y de ahí se conformó la nación de Israel, ¿verdad? Israel era el nombre sagrado para los judíos. Así fue como se les llamó a ellos después de el exilio en Babilonia. El nombre Israel le fue dado a Jacob como una expresión del favor de Dios
el favor especial de Dios, la gracia de Dios. Y el hecho de que sus descendientes también fueran llamados Israel, implicaba que ellos también disfrutaban del favor de Dios y de una relación especial con Él. Sus descendientes se convirtieron en el pueblo elegido de Dios, la nación del pacto. Y se les dio este nombre como evidencia de que ellos eran un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo al que Dios había escogido, la nación del pacto de Dios. Ahora, los israelitas fueron beneficiarios de muchas maneras, recibieron muchos beneficios y privilegios de parte de Dios. Y vamos a ver algunos otros privilegios a continuación. El segundo privilegio que recibió, además de ser el pueblo escogido y recibir el nombre del pacto, en el verso 4 dice, de los cuales son la adopción. Recordemos, Pablo está hablando aquí ahora de el Israel étnico, de la nación de Israel en pleno. Israel tenía una herencia rica en bendiciones espirituales. Dios le concedió a Israel el alto privilegio de ser adoptada como su hijo. O sea, la nación en pleno fue adoptada como hijos por Dios. En Oseas capítulo 11, verso 1, el Dios dice así a través del profeta: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, aunque este verso también se aplica después en el Nuevo Testamento a Cristo, primariamente se aplica a Israel y nos recuerda cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Y llama a Israel muchacho y después dice que llamé a mi hijo. ¿Okay? Ese es el contexto. Nos recuerdan el éxodo de Egipto, cuando Dios sacó a la nación de Israel de la esclavitud. Y vemos aquí cómo el Señor les asegura a esta nación su inmenso amor por ellos. Él los llama mis hijos o mi hijo. Escucha lo que Dios le ordenó a Moisés que le dijera a Faraón cuando estaba ocurriendo ese evento de la transición en el cual Dios iba a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. En Éxodo capítulo 4, verso 22, Dios le dijo a Moisés que dijera, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, Romanos 9:4 es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa el término adopción como una referencia a Israel, como una referencia al Israel étnico. Ahora, cuando Pablo utiliza el término adopción con relación a Israel, él no se está refiriendo, obviamente, a que Dios era el padre de todos y cada uno de los judíos individuales, de todos y cada uno de los israelitas individuales. No implica en ninguna manera que Dios le proporcionó salvación a todos los judíos, a todo Israel, a todas las personas que habían nacido como israelitas o como judías. El contexto es muy importante aquí para entender el significado, ¿verdad? Sin embargo, usted y yo tenemos que entender que cuando Pablo habla aquí de la adopción de Israel, se refiere única y exclusivamente a que Dios soberanamente eligió a esta nación para que se convirtiera en su nación testigo ante el resto del mundo. Ahora, cuando se habla de la adopción de los creyentes en el Nuevo Testamento, se refiere a la adopción de creyentes individuales. Se refiere a la adopción de personas individuales, no a la adopción de un pueblo, sino a la adopción de cada creyente de manera individual. Se refiere al nuevo estado que tiene una hija o un hijo de Dios, resultado de la redención y del nuevo nacimiento, como dice Juan capítulo 3, versos 1 al 8.
aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8, 14 al 15. O sea, Dios era el Padre de la nación de Israel, pero nosotros sabemos que en realidad no todos los israelitas eran salvos, no todos los judíos eran salvos, ¿verdad? Y el mismo Pablo nos dice en Romanos 9:6 que no todos los descendientes de Israel eran realmente Israel. O sea, no eran realmente parte del pueblo salvo, del remanente fiel, de aquellos que habían recibido la salvación por gracia y que realmente creían, confiaban y obedecían a Dios. Sin embargo, en esta dispensación, todos los que son hijos espirituales de Dios es porque han sido engendrados por Dios en la familia de Dios y son creyentes genuinos que tienen una comunión íntima y personal con Dios. Como dice la Escritura en Juan 1, 12 y 13, más a todos los que les recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre o de varón, sino de Dios. Dios engendra a estas personas en su familia de fe y todos esos sí tienen una comunión íntima y personal con Dios, han sido adoptados por Dios en la familia de Dios y por tanto son hijos espirituales de Dios. ¿Ok? A diferencia de Israel. Ahora vamos a ver el tercer privilegio en el verso 4. Dice que ellos también vieron la gloria. La gloria. El sustantivo doxa utilizado aquí está relacionado con el resplandor o esplendor sobrenatural emanado de Dios. Doxa está relacionado con el resplandor o esplendor sobrenatural emanando de Dios, como la gloria. En el Antiguo Testamento se le conoce como la Shekinah o la columna de nube en la cual Dios se manifestaba, ¿verdad? O sea, la Shekinah era una manifestación visible del Dios invisible. John Murray escribió estas palabras: esta gloria fue la señal de la presencia de Dios con Israel y certificó a Israel que Dios habitó entre ellos y se reunió con ellos. O sea, por medio de esta gloria, Israel había sido separada del resto de las naciones. La Shekinah indicaba la presencia del Señor con su pueblo. Este era un símbolo visible de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, de la protección de Dios. Apareció por primera vez cuando el éxodo de Egipto, como vemos en Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22, dice la Escritura: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. O sea, esta columna de nube fue la que separó al pueblo de Israel de los egipcios cuando Faraón vino con sus tropas a tratar de destruir a los israelitas que iban saliendo, ¿verdad? Esto lo vemos en Éxodo 14, versos 19 y 20. Y luego la nube de Dios, o la Shekinah, los guió durante toda su peregrinación por el desierto, protegiéndolos del sol durante el día y convirtiéndose en una columna de fuego por la noche para darles luz y calor al campamento. Esto evidencia la protección de Dios, ¿verdad? Ahora, después, esa gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí cuando Moisés recibió las tablas de la ley en Éxodo 24, 16 al 17. Posteriormente, la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo, como vemos en Éxodo capítulo 40, versos 34 al 38. Y luego se manifestó en el templo construido por Salomón
como vemos en Primera de Reyes capítulo 8, versos 10 al 11. Pero en el tiempo de Ezequiel, la gloria partió y regresó al cielo como resultado del pecado y la rebeldía continua del pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 10. Ahora, esa gloria, y es algo lo que vamos a ver después, regresó velada en Cristo. En Juan 1:1 dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vemos en Mateo 17:2 que Jesús se transfiguró y se vio su gloria. ¿Ok? Su presencia gloriosa que deslumbró a los discípulos. Este fue un privilegio que Dios otorgó a Israel y que ahora los creyentes vamos a ver más adelante que también recibimos. El cuarto privilegio en el verso 4 dice que Israel recibió el pacto. El pacto. Ahora, en realidad el sustantivo utilizado aquí está en plural, por lo que una mejor traducción sería los pactos. No un pacto singular, sino los pactos. Ahora, esta palabra, utilizada en el griego secular o en el griego clásico, era un término técnico legal como una referencia a última voluntad o testamento. De las 33 ocasiones en que aparece en el Nuevo Testamento, 9 están en las cartas paulinas, en las cartas del apóstol Pablo. Y aquí en Romanos 9:4 son las declaraciones de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, con sus promesas y sus mandamientos. O sea, los pactos son la evidencia de la relación especial que la nación de Israel tenía con Dios. Los pactos que son más relevantes para nosotros son el pacto abrámico que se encuentra en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, donde él le promete a Abraham que de su simiente, en su simiente serían benditas todas las naciones, pero también le da otras promesas. Ese pacto fue reafirmado en Génesis 15, 18 al 21. Fue confirmado en Génesis 17, 1 al 21 y en Génesis 22. Ahora, el pacto luego fue renovado con Isaac en Génesis 26, 2 al 5. Y también con Jacob en Génesis 28, 10 al 17. Ahora, hubieron muchos otros pactos, por ejemplo, el pacto mosaico a través del cual Israel recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo del capítulo 19 al capítulo 31 o en Deuteronomio 29 al 30. Otro pacto importante fue el pacto davídico que está en 2 de Samuel capítulo 7 versos 8 al 16, en el que Dios le prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en el trono y ese trono sería estable eternamente. 2 de Samuel capítulo 7 versos 8 al 16 y versos 23, 5. Ahora recuerde que esas promesas se cumplieron en Cristo. En Mateo 1:1 comienza diciendo Jesucristo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso evidencia que en Cristo se cumplieron estos pactos, estas promesas. Ahora, el último pacto que para nosotros es el imprescindible, es relevante, es el nuevo pacto en Cristo. Jeremías capítulo 31 versos 30 al 36 y Ezequiel capítulo 37, 26. Ahora, los beneficiarios de este nuevo pacto no serían solamente el pueblo de Israel, sino que serían todas las naciones de la tierra. Este pacto incluiría también a los gentiles. Pero debemos entender que ninguna otra nación ha sido o será bendecida con tales pactos. Fue a través de Israel que Dios estableció esos pactos. Como ha observado un comentarista, ningún aspecto de la historia de Israel señaló su singularidad como destinatarios de la revelación redentora más que estos
pactos. Y eso nos lleva al próximo privilegio, que es la promulgación de la ley. La promulgación de la ley. Fue a la nación de Israel a la que Dios le reveló su ley. Y podemos hacernos aquí la misma pregunta que Dios le hizo precisamente al pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 4, verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué otra nación ha recibido las leyes de Dios? La respuesta es que ninguna otra. Ninguna otra. Aunque la ley no fue dada como un medio de salvación, porque ningún ser humano sería justificado por su obediencia a la ley, porque para los pecadores es imposible cumplir, obedecer la ley de Dios que nos revela a un Dios que es perfectamente santo. Así que ninguna persona será justificada por las obras, por su obediencia a la ley. Sin embargo, precisamente el propósito de la ley es revelarnos la santidad y la perfección de Dios. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 7, verso 12. La ley es santa, justa y buena, ¿verdad? La ley tenía el propósito de darnos a conocer el pecado. Es lo que dice Romanos 3:20. A través de la ley es el conocimiento del pecado, porque al leer la ley nosotros sabemos dónde no pudimos cumplir la ley. Y finalmente, y más importante aún, la ley nos demuestra la necesidad que todos tenemos de la gracia de Dios, porque el propósito de la ley era demostrar que somos pecadores y que necesitábamos esa gracia, de tal manera que la ley se convirtió en nuestro ayo, en nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, en quien está la redención. Eso es lo que vemos en Gálatas capítulo 3, verso 24. O sea, toda la ley apuntaba a Cristo. Y eso nos lleva al sexto privilegio. El sexto privilegio, el culto. El culto. ¿Ok? El término es una traducción del término griego latreia, que significa servicio a Dios. Y esta frase se refiere a todo el sistema ceremonial que Dios reveló a través de Moisés. Los sacrificios, las ofrendas y otros medios de adoración administrados por los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento. Se refiere al extenso conjunto de regulaciones para los rituales religiosos que se practicaron primero en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Como dice el doctor James Montgomery Boyce, la importancia de estas cosas es que fueron diseñados para mostrar la forma en que un ser humano pecador podría acercarse al Dios 3 veces santo. Dios debe ser abordado por medio de un sacrificio de sangre que atestigua la gravedad del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia en Romanos 6, 23. Y la forma en que un sustituto inocente podría morir en lugar del pecador. Eventualmente, todos esos sacrificios que eran solo figuras del último y verdadero sacrificio fueron cumplidos en Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio que es perfecto, único y suficiente para poder limpiar verdaderamente el pecado de todos aquellos que reciben la bendición que Él ofrece. Esto nos lleva al séptimo privilegio. En el verso 4 dice, y las promesas. Y las promesas. O sea, se refiere a las promesas mesiánicas colectivas en las que se basaban los pactos. Las promesas de Cristo, de su reino y de la vida eterna. Recuerde, de principio a fin, los pactos tenían un propósito y era evidenciar el Cristo que vendría, porque en Él se cumplirían todos los pactos, todas las promesas. Todas esas promesas se cumplirían en el Mesías. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 3,
verso 6, porque Él es el mediador y redentor que saldría de Israel. Ahora, esta fue la gran herencia de la nación de Israel. A través de ellos vendría el Mesías. Y luego continúa diciendo en el verso 5, de quienes son los patriarcas, de quienes son los patriarcas. Ahora, la referencia primaria ahí, al hablar de los patriarcas, es a los tres padres de la nación judía. Abraham, Romanos 4, 1 al 3, Isaac, Romanos 9, 7, 9 y 10, y Jacob, Romanos 9, 13, 11, 26. La Biblia en repetidas ocasiones llama a Dios, en Éxodo 3, 6, en Lucas 20, 37, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ellos fueron los patriarcas a través de quien Dios fundó la nación de Israel. La nación de Israel. Vemos en Éxodo 3, 6, en Mateo 22, 32 y en Hechos 3, 13, se llama a Dios el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A tener tales hombres como antepasados es considerado por el apóstol Pablo como una distinción nacional significativa de los cuales todo judío podría estar orgulloso. Podría estar orgulloso. Y esto nos lleva al noveno privilegio. Noveno privilegio. Verso 5 dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo concluye aquí todos estos privilegios. Este privilegio resume todo lo demás. Israel tuvo el privilegio de proporcionar el linaje de Cristo según la carne. Jesucristo era un israelita, era un judío, un descendiente de Israel. El apóstol aclara además que aunque Jesús tiene una naturaleza humana perfecta, también tiene una naturaleza divina perfecta. Él es el Dios hombre, Emanuel. Eso es lo que dice Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Todos estos privilegios le fueron dados a Israel y a ninguna otra nación. A pesar de todos estos privilegios que Dios le confirió soberanamente a Israel, esa nación le dio la espalda al Señor Jesucristo. Y como consecuencia, todos esos privilegios, todas esas bendiciones se convirtieron en causa de un mayor castigo. El propósito final de todos estos privilegios era que a través de Israel, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Redentor y Libertador, viniera al mundo. Y como dice la Escritura en Juan capítulo 3, versos 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es en Cristo que se cumplen todas estas promesas, todos estos privilegios, todos estos pactos, el cumplimiento de la ley, todo en Cristo. Al rechazar a Cristo, Israel salió de la bendición de Dios. Y Pablo está clamando aquí porque él ama a su pueblo y los está llamando la atención, recordándoles de dónde vienen y cuáles son los privilegios que Dios les ha dado, precisamente para que ellos puedan reconocer el hecho de que en Cristo está la salvación, en Cristo es donde está el perdón de pecados y que es ahí donde se cumplen todos esos privilegios, que al rechazar a Cristo, precisamente ellos se están cerrando las puertas de la salvación. Amados, y eso es lo que debemos hacer usted y yo. Si amamos
a las personas que nos rodean, si amamos a nuestros familiares realmente, debemos proclamarle a Cristo, porque Cristo es el privilegio supremo que Dios le ha conferido a la humanidad. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay una comunión y una relación personal con Dios. Usted puede ser muy religioso y no tener una comunión íntima y personal con Dios, porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, y porque sabemos que todos los privilegios, Señor, que tú diste a Israel tenían un propósito, y era que a través de ellos viniera el Cristo. En Él están las promesas, en Él está la vida eterna. Él es el Mesías prometido, Señor. Él es el Salvador del mundo. En Él está el rescate de nuestros pecados. En Él está la salvación que tú ofreces y la vida eterna. Ruego, Señor, que tú bendigas en esta hora a tu pueblo y que nos ayudes a ser conscientes de nuestra responsabilidad de compartir este evangelio a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Padre, si hay familiares que aún no te conocen, Señor, danos el valor, el coraje y danos la sabiduría para entender que es una muestra de amor el predicarle tu palabra a aquellos que no te conocen, para que ellos también puedan conocer el camino de salvación que es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no es por Él. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles. Y en este tiempo en el que hay tanto temor, tanto pánico, porque las personas no conocen a Cristo, permite que como tu pueblo, donde quiera que estemos, Señor, seamos tus testigos y proclamemos que en Dios hay confianza, hay esperanza, hay seguridad, porque tenemos promesas, no solamente para esta vida, sino promesas de vida eterna. Rogamos todo esto en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén.